Sí, es momento de saludar a Omar Plaini, que es secretario general de Canillitas, senador provincial y secretario general adjunto del PJ bonaerense. Omar, ¿cómo estás? Eva Moreira lo saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Plaini, bueno, primero pedirle una reflexión de los resultados que hemos tenido el domingo. Bueno, creo que la sociedad mandó un mensaje muy fuerte. Y ese mensaje, obviamente, contra lo que muchos no esperábamos, no deseábamos, no queríamos o no mirábamos, puso a este hombre Milei al tope de la predilección del conjunto de la sociedad, con lo cual nosotros vamos a tener que trabajar mucho de aquí a octubre para modificar esa situación, claramente. Entonces, me parece que eso hay que leerlo en términos muy claros. ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros al conjunto de la sociedad después de las PASO, que por otra parte hace muchos años que vengo diciendo que es una herramienta que ya está agotada, que hay que modificarla, que tiene que haber en todo caso elecciones internas en cada fuerza política? Las PASO sirven, entre otras cosas, para aumentar y alimentar estas contradicciones, para mostrarle a los consultores y encuestadores que no es una ciencia exacta y que es abrumadoramente más lo que erran que lo que aciertan, y también nos muestra a nosotros lo que está pensando la gente por abajo. Así que me parece que eso ahora hay que revertirlo, y en eso los que somos parte de Unión por la Patria tenemos que dar una respuesta inmediata, ya tendríamos que haber estado explicando, todavía no se ha hecho, y me parece, más que explicar y más que una narrativa, lo que tenemos que empezar a dar respuestas. Ya tenemos un candidato elegido, que ha sido el ministro de Economía Massa, y ahí creo que hay que tomar decisiones ya urgentes, porque quedan 65 días nada más. Recomponer los salarios, ¿no? ¿Sería una de las medidas más urgentes? Yo creo que no va a bastar con recomponer los salarios, con la suma fija que estamos pidiendo desde marzo del año pasado y nunca tuvimos respuesta a nuestro gobierno, de bajar la cantidad de trabajadores que injustamente pagan ganancia, de seguir teniendo una contención social. Yo creo que es mucho más allá. ¿Hay que hacerlo? Sí, claro, pero hay que profundizar más, hay que explicarle a la sociedad qué salida le vamos a dar frente a la inflación, frente al condicionamiento de cogobernar con el Fondo Monetario Internacional, frente al bimonetarismo, frente a la distribución de la riqueza, cómo nuestras materias primas van a lograr ese valor agregado necesario para exportar, cómo vamos a ingresar moneda. Todo esto hay que explicar, hay que salir a plantearlo claramente con un programa que de corto, mediano y largo plazo. O sea, todo lo que hagamos va a ser insuficiente. De hecho, el mensaje, y yo creo que nos quedamos hablando entre nosotros para los políticos, pero la gente ya se expresó con su voto y nos explicó lo que está pasando abajo. No alcanza el dinero, la inflación se transforma en una odisea todos los días. No encontramos respuesta con ese acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional durante nuestra gestión. No lo trajimos al fondo nosotros, sí, ya lo sabemos. Ya sabemos que no trajimos al fondo, que hubo una pandemia, que hay un conflicto bélico, que encima se nos juntó la sequía. Sí, claro. Ahora, ¿por qué razón un 30% votó a Milei y un 28% votó a Juntos por el Cambio? Tenemos que preguntarnos. Hay un 60% de la sociedad argentina que votó por estas dos opciones. Claramente creo que la opción que va a avanzar y se va a quedar con la mayoría de esos votos va a ser la de Milei y no la de Juntos por el Cambio, porque evidentemente está muy fresca en la mente de la sociedad su gobierno de 4 años, pero también nuestro gobierno. Entonces digo, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar hoy a la sociedad argentina para remontar en la situación que estamos? Plaini, conocimos los resultados, hubo un mensaje ahí que la sociedad le dio a la dirigencia. Sin embargo, al día siguiente el gobierno sale con una devaluación, lo cual es un poco desoír también el mensaje de parte de la ciudadanía. Por eso estoy pidiendo que busquemos una solución. Ahora, al fondo ya lo tenemos aquí. Cuando vos cogobernás con el fondo, ¿qué otro resultado esperás? Nosotros perdimos la oportunidad durante nuestro gobierno, en plena pandemia, cuando había que negociar con el Fondo Monetario
un préstamo que fue más político que económico, que nos condicionó totalmente y no lo hicimos bien. Está claro que no lo hicimos bien. Entonces, ahora necesitamos que el candidato, estos 65 días, se mueva como candidato, ya está, es Sergio Massa, y yo pienso que el ministerio tendría que quedar en manos de alguien de su confianza para que él tenga todo el tiempo para salir a llevar su propuesta abajo al pueblo, a la gente, al hombre común, a la mujer común, a los comercios, a las pymes, a los trabajadores. O sea, que no haya reuniones de político entre políticos, que eso existe, sí, claro, está, hay que hacerlo, sí, pero hay que priorizar lo otro. Ir a explicar cómo vamos a salir nosotros de esta situación que estamos viviendo, porque el fondo no lo resolvimos cuando lo teníamos que resolver y estamos cogobernando con el fondo y tenemos que cumplir con las pautas, lamentablemente. Bueno, yo apelaría a lo que decía antes, en momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Ahora, ¿quién tiene que imaginar? Nosotros, porque somos gobierno. ¿Qué le está diciendo Milei a la sociedad? Yo tengo la solución, voy a dolarizar. Vos, yo, la fuerza nuestra, seguramente decimos esto es una locura, es imposible, nos lleva a un camino sin retorno, con esto nos vamos a estrellar, pero la sociedad escucha algo distinto. Y la sociedad se aferra a un madero de esperanza. Bueno, nosotros tenemos que hacer, contrariamente a esto, dar una propuesta. ¿Por qué? Porque lo de Milei es el ultraliberalismo, el ultraindividualismo. Nosotros planteamos siempre lo colectivo, por eso creemos en el Estado, por eso creemos que el Estado no solamente tiene que articular, tiene que orientar, tiene que planificar y tiene que regular. Bueno, pero nos quedamos a mitad de camino. El mejor ejemplo fue lo que nos pasó con Vicentín. Fue el mejor ejemplo, nos quedamos a mitad de camino, lo dijimos en aquel momento. Vos no te podés quedar en la mitad del río, vas a una orilla o vas a la otra. Milei les propone ir a una orilla. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo hoy? Administrar la pobreza, la indigencia, la inflación. Es lo que estoy planteando. Hay que ser más imaginativo y hay que ir a caminar abajo, desde el pie, como decía el gran Citarrosa. Me parece que esto es de lo que se trata y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. De hecho, lo he dicho siempre, tanto las organizaciones sindicales, que de donde provengo, y que es las organizaciones sociales también, hemos tenido mucha comprensión con nuestro gobierno. Fíjate que vamos a terminar un mandato del gobierno y no hemos hecho una sola medida de acción directa, que por otra parte los opositores nos cuestionan permanentemente, porque apelamos a la racionalidad. De alguna manera, fuimos un muro de contención de esas necesidades que hay por abajo. Ahora bien, el gobierno tiene que dar respuesta. Por eso digo, ya tenemos un candidato. Las pasos determinaron, es el doctor Massa, que es nuestro ministro de Economía. Lo mejor que podemos hacer, esta es mi humilde, si querés, mirada y posición, es que el candidato recorra en estos 65 días el país de punta a punta, mañana, tarde y noche. Y que alguien se ocupe de la economía, que esté en sintonía con él. Busquemos una propuesta, cómo salimos de este laberinto que hoy se nos ha planteado y de los cuales estamos gobernando. Y evidentemente la sociedad le dio un cachetazo a los dos últimos gobiernos. Al gobierno anterior de Mauricio Macri, porque Burgui era parte de eso, porque Larreta era parte de eso, porque Macri fue la cabeza, y fíjate, le gana Milei, pero también a nosotros nos manda un mensaje, porque nosotros quedamos terceros. Claramente, si no buscamos propuestas y respuestas, entonces, evidentemente nos vamos a hablar entre políticos, entre dirigentes, pero la sociedad ya te mandó un mensaje, y de esto es lo que se trata. Si queremos que, como digo siempre, si queremos que el pueblo vuelva a creer, nosotros tenemos que crear y crear algo distinto, o recuperar lo mejor de lo que fueron nuestras fuentes y de nuestro nacimiento como movimiento nacional y popular, o bien hacer algo distinto desde lo que nosotros hacemos, desde lo colectivo, desde el rol del Estado, desde nuestras organizaciones, porque claramente Milei te está diciendo que hasta va a terminar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cualquiera de nosotros se pone con esto, digamos, no lo podés concebir. Pero evidentemente en la sociedad estas cosas están encontrando un eco. Entonces, si no hacemos este análisis finito, que es más sociológico que otra cosa, si no hacemos un análisis sociológico y dejamos de consultar a estos consultores que no aciertan ninguna, y creemos que ellos nos van a dar la solución. No, la solución te da la política. Mira, John William Cook decía algo interesante. El intelectual define el paso largo de la política. El dirigente resuelve hoy, aquí y ahora. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pleini, en el día de ayer, Javier Milei
dio a entender que, bueno, no, lo expresó claramente, que el gobierno de Alberto Fernández podría no llegar a diciembre. Yo no quiero caer en esto de, bueno, es una frase golpista. Me parece que hay algo de realidad en esto que está planteando Javier Milei. ¿Por qué lo digo? Digo, si a Unión por la Patria no le va bien en las elecciones, ¿cómo se gobierna con un resultado así hasta diciembre? Mira, la Argentina es un país imprevisible, todos lo sabemos, ¿viste? Cuando analizan la economía, y Argentina dice, bueno, Milei dijo lo que dijo, y Milei también se está validizando. Lo habrás visto ayer, estuvo por todos los canales. Sí. Hasta antes de las elecciones, en los canales Milei estaba muy poquito tiempo. El establishment llevaba a Juntos por el Cambio y sus candidatos. Ahora no tenga ninguna duda que le van a dar lo que llamamos comúnmente y vulgarmente en el barrio, el abrazo del oso a Milei. Lo van a llevar a Milei y lo van a validizar. Él mismo lo va a hacer, contando su historia de vida, sus cuestiones personales, sus gustos, su vida común como cualquier otro ciudadano. Pero además de eso, como bien vos decís, Milei hace un análisis. Bueno, ¿qué dijo ayer? No estoy preparado para gobernar ya. Porque ¿qué es lo que le venían diciendo los grandes medios de desinformación? Venían diciendo que Milei no tenía equipo, que Milei no estaba preparado. Él le contesta con eso. Entonces, ¿qué dice él? Se monta en eso que le hicieron y dice, bueno, Alfonsín terminó 6 meses antes, y si acá pasara algo de eso, yo estoy preparado ya. Eso le está mandando un mensaje a todos, pero principalmente a esos medios que él trata de captar ahora, porque le jugaron en contra, porque jugaban para el otro sector, y yo estoy entre los convencidos que seguramente nosotros vamos a la segunda vuelta. El problema es que no nos gane por una diferencia de 10 puntos en la primera. Por eso tenemos tiempo, porque él lo que va a hacer va a avanzar sobre Juntos por el Cambio y se va a mostrar como lo que dijo, la primera marca soy yo no soy ni siquiera segunda marca. Entonces tenemos que analizar cada paso que damos. Ahora, a Milei ya ni siquiera lo desciframos, se descifró solo él, en cada aparición, en cada expresión pública, en cada acto que realizó. Sabemos que él es un ultra individualista. Lo dice, soy un libertario, cree en lo que cree. Nosotros eso no lo vamos a modificar. Y sabemos que lo que cree él está en las antípodas de lo que queremos nosotros. Y que a lo colectivo él le pone el individualismo. Entonces se va a perjudicar todo eso colectivo y nosotros ya vimos estas cosas parecidas que ha pasado en Argentina y en el mundo. Pero Milei expresa eso, porque también tenemos que hacer una lectura. Hay una nueva composición de la sociedad, que ya vos no tenés solamente un sistema de producción fordista, taylorista, toyotista, que hoy existe dentro de las grandes formas del capital laboral. Existe una segunda forma, que es el capital financiero, que son la bolsa, que son los activos, que ahí también tenés compañeras y compañeros trabajando. Y la tercera forma es el de las aplicaciones. Entonces, nosotros también en el sindicalismo nos tenemos que dar una profunda discusión de esta nueva realidad que hay que estudiarla, de la sociedad líquida, como dice Zygmunt Bauman. Por eso lo que planteo es, lo de Milei es una preocupación, sí, pero también debe ser una preocupación, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué respuesta le vamos a dar a la sociedad y qué salida le vamos a decir que estamos dispuestos a hacer? Porque él te da una salida que desde nuestro punto de vista es lo menos conveniente. Al contrario, va a perjudicar a las mayorías y sobre todo a las mayorías populares. Ahora, ¿qué le ofrecemos nosotros? ¿Vamos a seguir administrando la pobreza? ¿Vamos a seguir administrando la inflación? ¿Cómo vamos a resolver el tema del Fondo Monetario que estamos cumpliendo con sus metas? ¿Qué vamos a hacer con nuestras materias primas? ¿Qué vamos a hacer con la bimonetarización? O sea, no alcanza solamente lo narrativo, no sé si me alcanzo a explicar. Sí. Ya no es solamente lo narrativo, sino es el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso yo digo, si no volvemos a crear, no pretendamos que la sociedad vuelva a creer. De esto se trata. Claini, le agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. No, gracias a ustedes y ojalá, tenemos tiempo, 65 días. No tengo duda que vamos a estar en la segunda vuelta, pero corremos el riesgo de que haya una diferencia de 10 puntos, porque los 11 millones de argentinos y argentinas que no fueron a votar, tengamos en cuenta, nadie puede descifrar cuántos votos tiene cada fuerza allí.
Dejemos de escuchar a los gurúes de las encuestas, porque no solamente no aciertan nunca, sino que es una pérdida de tiempo y de recursos innecesaria. Vayamos abajo y escuchemos al hombre y a la mujer común, que ya nos dio una explicación de lo que pasa. Dejemos de hacer reunión entre políticos y vayamos abajo. Ya tenemos un candidato. Pues bien, a trabajar, porque es posible, lo hemos dicho más de una oportunidad, pero volvamos a la fuente y explicamos con esas fuentes que nosotros conocemos, que hizo grande a la Argentina a mediados del siglo pasado, que retomamos comienzo de este siglo, cómo lo vamos a hacer. Si eso lo explicamos y tenemos claridad, la narrativa nos va a dar la sociedad una oportunidad más. Si eso no lo hacemos, la situación es muy difícil y muy compleja.